Buenos días, profesoras y profesores. Bienvenidos a este espacio de inducción o reinducción a lo que es la administración de los exámenes de admisión para el periodo 2026-02. Esta es la única sesión del ciclo de capacitación entre las 10 y las 11. Soy David Gil Cifuentes de la oficina asesora de las TIC, sección de uso y apropiación de las TIC. Algunas recomendaciones: mantener el micrófono cerrado. Si de pronto llega a surgir alguna duda, como digámoslo así, que son pocos los asistentes, pues las podemos ir solucionando de primera mano a medida que vayan transcurriendo. Les solicitamos diligenciar el registro de asistencia. Esto es para efectos del acta. Les estoy escribiendo en el chat un mensaje con el link para registrar la asistencia. Preferiblemente registrar el correo electrónico institucional. A medida que vayamos transcurriendo, pueden o activar el micrófono o levantar la mano. Bueno, básicamente este ciclo está conformado por una única sesión, aproximadamente 1 hora. La hacemos a través de Google Meet. Objetivos es capacitar o recordarle a los docentes que administran los exámenes o las pruebas de admisión a los aspirantes de los diferentes programas de pregrado para el 2026, periodo 2002 del 2026, algunas recomendaciones que es bueno tenerlas o que las tengan presentes. Ya les cuento de pronto algunos casos que tenemos y capacitar en la herramienta que tiene la plataforma virtual en evaluación. A veces uno diría, bueno, todos los periodos estamos manejando este proceso, ya sabemos que se generan unos pines, ya les cuento un poquitico de proceso, pero digamos, ayer y preciso no está la persona encargada o responsable de esa administración del examen de ayer y nos buscan por todo lado, nos llaman al celular, no sé cómo se lo consiguen, no, que tenemos un inconveniente, llega uno allá corriendo a la sala, pues porque uno entiende que tienen un poco de pelados, una sala llena de 40, 30 y pico personas para un examen, y bueno, profesora, su curso está vencido, listo, le cambié las fechas. 2, profesora, el examen está cerrado, tiene las mismas fechas del periodo académico anterior. Entonces, digamos que son procesos que hacemos todas las veces y digamos, donde yo no esté por ahí o no se logren conseguir mi celular o tenga algo, otra persona no esté pendiente y le pueda decir eso, ¿qué hubieran hecho con los pelados? Lo hubieran mandado para la casa. Entonces, digamos que a veces son cosas que omitimos o no vemos o no leemos en los mensajes que nos muestran los sistemas. Por eso es importante esta sesión. A veces nos parecen aburridas, pero eso es algo que a veces nos enseñan. En cada sesión yo incluyo algo nuevo. Mira lo que hay acá, que tengo señalado en rojo. Inteligencia artificial. Y ahorita la vamos a ver en qué nos puede ayudar, en qué nos puede facilitar. Bueno, temáticas. Acompañamiento que hacemos desde la oficina de las TIC, los responsables que tenemos confirmado por parte de cada uno de los programas en esos espacios virtuales, el rol que tienen, las tareas que podrían llegar a hacer, cómo entrar al aula virtual. Esto no lo tocamos muy a fondo, nos centramos más o menos en lo que tenemos que hacer como estos gestores de estos exámenes, cómo configuramos un cuestionario, cómo creamos un banco de preguntas, cómo crear un espacio directamente con inteligencia artificial como apoyo, no pensando que confiemos 100% en lo que nos trae ahí, pero sí nos sirve como una buena base de apoyo, ya lo miramos, cómo adicionamos tiempo extra en un examen, cómo generamos los reportes del examen y algunas recomendaciones generales. Bueno, entonces bienvenidas y bienvenidos. El acompañamiento que hacemos desde la oficina de la STIC básicamente es técnico, así como ocurrió ayer. Es decirle, profesora, nosotros no manejamos esos contenidos, usted debe estar pendiente que su curso está activo. 2, que el examen tenga unas fechas abiertas, ¿listo? Backups que hacemos históricamente, pues cada periodo académico, como ustedes conocen, hacemos un backup del sistema de aulas virtuales, lo dejamos disponible por si hay alguna inconveniente y ese backup, de acuerdo a una política de retención de datos acá dentro de la universidad, queda por allá disponible, ¿listo? Es un backup que, digamos, está disponible, pero en el momento que llegue a suceder algo por orden judicial de aquí a unos años, pues ese backup no está de hoy a mañana, eso tiene un proceso técnico de recuperación que puede demorar hasta 8 o 15 días.
dependiendo de la experticia de la persona que vaya a restaurar ese backup, ya que no es como coger un archivo y colocarlo acá, no hay que colocar una infraestructura, unos servicios, unas versiones de programas y eso para que podamos apreciar algo como es un sistema de aulas virtuales funcionando. ¿Qué hacemos periodo académico? Hacemos, aparte del backup, un reinicio. Eliminamos los pines creados antiguos, eliminamos los logs de lo que hicieron en ese, o los intentos, digámoslo así, de esos estudiantes o esos aspirantes. Y matriculamos los aspirantes y los docentes responsables. Eso lo hacemos con base pues, en un procedimiento que ahí les vamos a contar. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos por cada periodo académico en... ¿Y eso no me lo abre? Debería. ¿Por qué? Bueno, listo. Tenemos un archivo donde referenciamos los responsables. ¿Listo? A cada programa le damos, o a cualquiera que pueda hacer comentarios acá, les decimos, mire, este es el responsable, les decimos cuántos pines para, inclusive aquí tengo mal esta fecha, pero ya ahorita la cambio, cuántos pines tenemos activos o cuántos pines nos solicitó registro académico que creáramos. ¿Listo? Esto porque es importante, porque ellos hacen una estimación, entonces dicen, señor Elastic, creen para el programa de derechos 750 pines. Y nosotros los creamos y se los socializamos de acuerdo a un digámoslo así, estándar, y es que los que administran los pines son el programa. Por algo de confidencialidad y demás, el programa solamente va a conocer los 700 usuarios, 750 usuarios en este caso de derecho, con los pines. ¿Listo? Y se los compartimos o se los actualizamos en un archivo que ya tienen compartido. Ustedes como programas guardan, si aquí es un programa o director de programa, guardan ese enlace. El siguiente semestre ya no van a tener que escribirnos que cuál es, ni siquiera ver el correo, sino van a encontrar los pines ahí. Listo, entonces acá esta hoja es de los responsables que están ahí asignados. ¿Qué hacemos una vez nos notifiquen esto? Pues hacemos las modificaciones en el espacio virtual, referenciado acá, y actualizamos esos responsables. Hay una categoría en el sistema aula virtuales que contienen solamente los exámenes que hacemos de admisión. Entonces aquí están todos los espacios. Ese está en el aula virtual, una sola categoría. Para este periodo, bueno, para el periodo académico siguiente, 2026-02, tenemos 7.640 usuarios matriculados. Son cuentas genéricas, no son cuentas que tienen un correo electrónico válido. Les colocamos un correo electrónico ficticio, pues para que no lo pida el sistema colocarlo, pero no son cuentas que van a poder recuperar la contraseña ni poder ingresar al gestor de identidades porque no son, hacen parte directamente. Entonces, hay unas instrucciones especiales que también les enviamos a los programas, ya les muestro, y a los docentes de cómo, de cómo ingresar al aula virtual. Entonces, son usuarios genéricos. En el caso de derecho 750, derecho a campus 550, se crean más o menos así, 2026-2, pre, el programa Administración de Empresas, calle 100, y va del 1 al número 300, que son en este caso los que nos pidieron este periodo académico. La contraseña va en mayúsculas, 4 letras, el guión, 4 números, se omite caracteres especiales como la ñ. Eso se hace con un algoritmo ahí automático, todas las contraseñas son diferentes. Y se colocan datos básicos como nombre del aspirante, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Eso lo vemos ahí en nuestros espacios asignados directamente aquí por la parte de participantes. Lo podemos ver aquí, mira, aspirante 1 y ese es el usuario y correo. ¿Listo? Entonces, de esa forma podemos ver los usuarios. Hay un protocolo de manejo establecido. Nosotros creamos los pines. Bueno, el académico nos indican, creen tantos pines, hacemos una sesión, les comunicamos a cada programa cuáles son los pines, la información que está aquí en el archivo donde van a poder descargarlos siempre actualizados y ellos los administran. Ellos, el programa, digo, le debe indicar al profesor, en este caso Eliot Parra, cuando los citen, vamos a citar 30, me imagino que les pasarán los 30 pines para esos aspirantes y tendrán una hoja de control donde después van a referenciar a quién le asignaron cada pin y a cuál fue el resultado del proceso de admisión. El proceso de admisión, listo. Entonces, la custodia está realmente por cada programa, no
le damos a este archivo acceso a los docentes, simplemente porque así se estableció que fuera el programa el que manejara esos pines. Bueno, estas son las instrucciones que le enviamos. Este es el ejemplo para este periodo del programa de administración, donde le decimos programa, le escribimos al correo electrónico del programa, que se crearon 300 pines, este es el aula virtual, este es el docente asignado, que si hay inconsistencias nos la reporten en este archivo, y de esa forma les vamos mostrando cuáles son los usuarios y sus contraseñas. El archivo que les compartimos apenas tiene el usuario y la contraseña para entrar al aula virtual. Y obviamente pues les indicamos que pues los usuarios tienen que ingresar por usuarios temporales. ¿Qué quiere decir esto? Y es que cuando yo voy aquí al aula virtual, yo no puedo con esos usuarios entrar por acá como ingresamos nosotros los docentes. Tenemos que ingresar por usuarios temporales para colocar el usuario y contraseña. ¿Listo? Entonces, esas cuentas que creamos inclusive no obliga a cambiar la contraseña para que de pronto no genere inconvenientes con el aspirante, ya que si la cambiara el aspirante una vez se sienta ahí, en el espacio se le cierra y se le olvida, no va a poder recuperarla y tendría que buscar soporte técnico de las TIC, que a veces es difícil encontrarlo en el mismo momento. Bueno, entonces ya conocemos todos los docentes, que hay un sistema gestor de identidades que controla el ingreso a todos los sistemas, que podemos ingresar a ese sistema a través de Google @unimilitar. Eso lo damos en las capacitaciones, o directamente podemos como docentes ingresar se fue el internet, no, a usuarios temporales con documento de identidad y una contraseña que ustedes o no conocen o no recuerdan, pero que pueden también solicitarla por acá. Ese acceso para ustedes los docentes se deja activo porque muchas veces los que son ocasionales hora cátedra les desactivan en el gestor de identidades el ingreso y no van a poder hacer ciertas acciones que generalmente ustedes, que son bien juiciosos de ese tipo de contratos, desde el primer día del periodo académico están tratando de actualizar sus contenidos en las aulas virtuales. Por eso los dejamos ahí disponibles. Importante, antes de que desbloqueen el correo, pues hacer el proceso de configurar la contraseña, ya que la notificación llega al correo institucional. Bueno, entonces esto es historia patria, cómo entramos al aula virtual, hay una app, hay una versión de Moodle empresarial, que es versión 4.5. La forma más fácil es entrar directamente acá. A veces la página está caída y nos embolatamos que está caída el aula virtual. No, está caído el acceso al portal web, pero el aula virtual está funcionando. Siempre tengamos presente virtual2.mng.edu.co para no estar dando vueltas. Guardémoslo por aquí en un bookmark del navegador y nos quedaría mucho más fácil. Ingreso al aula virtual, como les indiqué, dos formas. Todo lo que son los aspirantes van a entrar por ingresos usuarios temporales. Memorias de las capacitaciones que hicimos este semestre, se los dejo en la presentación disponible. La pestaña de inducción docentes del aula virtual, ustedes van a encontrar aquí en la parte superior siempre inducción docentes, uso apropiación de las TIC docentes, y aquí van a encontrar las memorias. Si ustedes se fijan ahora, ustedes recibieron un correo como este, recordándoles de esta sesión. Acá se hacen unas, bueno, aparte del recordatorio, se muestran que hay un espacio virtual, que es el que está aquí, que es este donde están las memorias de las capacitaciones. Y aquí encuentro este mismo ciclo de capacitación que les estoy referenciando por acá, y encuentro inclusive el ciclo de capacitación o las memorias de esta capacitación que estamos haciendo hoy, mira, con las últimas grabaciones que tenemos. Inclusive me pasó aquí para conocimiento de ustedes, en la lista de YouTube que tengo acá, ayer me pasó algo muy chistoso y fue que hice la sesión ayer, pero completamente tenía el calendario corrido y yo la hice y no se me conectó nadie. Y yo, bueno, pero yo tengo que hacer el video porque después, sí, el que no asiste consulta el video. Y claro, pues me di cuenta que la sesión era hoy, pero ya había hecho, inclusive me di cuenta fue por la tarde, yo cuando estaba haciendo el acta dije, ve, pero ¿cómo así? Entonces aquí en esta lista de YouTube que también se la relaciono en este correo, va a aparecer ahora, aparte del video de las otras sesiones, la de ayer y la del día de hoy. Bueno, y también tenemos la presentación acá en este enlace, que también es esta misma con todos sus enlaces. Entonces, ingreso único aspirantes a través de ingresos usuarios contraseñas temporales.
Moodle Workplace 4.5, nuestra versión. Si es la primera vez que ingresamos, de pronto nos muestra, o si actualizamos la versión a la 4.6 o algo, o hay algo nuevo en la versión, el sistema me va a mostrar como siempre un tour de lo nuevo que ha venido llegando. Entonces aquí me va mostrando unos tips. El entorno del aula virtual, ya casi todos lo conocemos. Hay unos paneles ajustables. Acá al lado derecho, dependiendo de donde esté, si estoy en la página principal. Bueno, son cosas generales que hacemos en las inducciones, donde encuentro mis cursos, acá en la parte principal, la sección de mis cursos, inclusive por acá. Que tenemos siempre, cuando estemos en un espacio virtual, tenemos un menú de activar la edición, eso es para hacer cambios en los contenidos. Entonces, si yo voy aquí a este espacio virtual, acá voy a encontrar el menú de activar la edición. Cuando yo activo esta edición, pues automáticamente se me activan opciones sobre los recursos de mi espacio virtual. Bueno, hablamos acá de cómo mover contenidos, cómo crear más recursos. Bueno, todo eso lo hacemos en esta inducción que hacemos a los docentes, todos los periodos académicos. ¿Qué tareas tenemos como responsables? Pues básicamente o crear un cuestionario o coger nuestro espacio que ya tenemos, que en este caso pues les estoy mostrando uno de prueba, para hacer qué acciones. Pues acciones como cambiarle las fechas, verificar que de pronto la fecha de configuración acá de mi curso no esté vencida. Algunos docentes, por desconocimiento, le activan a esto fecha de vencimiento 20 de marzo de 2026. Cuando lo van a utilizar el otro periodo, no les va a estar activo, que eran los errores que se habían hecho. Generalmente yo no coloco fecha de finalización, lo dejo siempre de inicio, pero siempre es mejor revisarlo para de pronto no tener inconvenientes allá al momento de citar los aspirantes. Bueno, modificar las etiquetas, entonces, que si yo escribí aquí en mi curso que el examen era el 2026-01, pues que las etiquetas es que estén aquí activas, que nuestro espacio esté visible también, algunos los ocultan, yo no recomiendo hacerlo porque pues no tiene sentido que si yo puedo configurar una fecha de inicio y una fecha final de esto, nadie va a poder entrar a este espacio. Tendría que hackear completamente con la inscripción de 512 bytes el ingreso para poder de pronto vulnerar esto. Entonces, eso pues no es necesario hacerlo. Habilitar las fechas y el horario del cuestionario, algo que es muy importante. Entonces, ¿cómo habilito yo las fechas? Pues simplemente dentro de mi espacio virtual tengo dos opciones, o activo la edición o directamente desde acá, sin activarla, voy aquí ya les cuento ese mensaje. Voy a configuración y activo las fechas, 1 de mayo de 2026 y entre las horas que yo los tengo citados. Listo, ya veremos cada una de estas opciones también más adelante. Crear preguntas, organizar el banco de preguntas en una nueva categoría. Entonces, generalmente, pues ya todos conocen que tenemos por aquí dentro de dentro de la parte principal del aula virtual, en el menú de más tengo un banco de preguntas que yo podría, esas preguntas que están acá organizadas por categorías, pues empezar a crear nuevas categorías para mover preguntas de un lado al otro o tenerlas así de forma en diferentes categorías y cogerlas de allá o tener una sola categoría con todas las preguntas. Eso depende de nuestras necesidades. Algunos programas hacen preguntas de inglés, otros del área, otros de cultura general y demás. Entonces ellos crean sus preguntas ahí, las van moviendo, las van actualizando. O siempre dejan un banco único y de ahí las escogen. No tienen así. Bueno, yo tengo aquí muchas preguntas porque cada vez estoy mostrándoles y se me quedan duplicadas acá las preguntas. Entonces, eso es básicamente lo que tendríamos que hacer. Entonces, requisito, activar la edición, vamos a la configuración, entonces vamos a volvernos aquí para recontextualizar. Entonces, verificar la configuración de mi curso, que no va a tener la fecha vencida por acá porque no van a poder ingresar, que cada uno de nuestros recursos, pues, tenga configurado la fecha de apertura, la fecha de cierre, el tiempo límite, que de pronto el nombre de cuestionario no diga aquí, bueno, ya active la edición, bueno, activémoslo, que de pronto acá mi cuestionario de admisión no diga 2026-01,
Entonces, por eso recomendamos dejarlo así nada más, que por acá tampoco escriban que este es el examen de admisión para el periodo 2022-01, porque a veces se nos olvida cambiar este tipo de información. Entonces, eso es lo básico, esta sección de temporización, desde cuándo se abre hasta cuándo se cierre, cuánto tiempo límite. Y si de pronto, como en este caso, hay un periodo de gracia para enviar, que es 2 minutos después de que llegue o esta hora, perdón, esta hora, va a poder enviarlo. Listo, acá está abierto entre las 9 y las 11, pero tiene realmente una hora. Listo, ya conocemos ciertas particularidades como que si empiece a las 10:30 y se cierra a las 11, pues ya no va a tener realmente una hora, que es algo que les voy a explicar cómo podemos cambiar eso en el transcurso cuando tengamos inconvenientes. Bueno, entonces ya con eso, digámoslo así, que teniendo inclusive el mismo examen del periodo académico, acá yo puedo verificar con las mismas preguntas, pues ya tendría, estaría listo mi examen para citar los aspirantes. ¿Listo? Bueno, entonces la temporización, aquí hay una pequeña aclaración de lo que significa activar aquí en un examen de admisión que me muestra esto en la página principal del curso, pues básicamente es que toda esta descripción que tengo escrita aquí me va a aparecer después del examen. Entonces, podría ser, lo que pasa es que como acá yo tengo varias cosas, pues podría, pero aquí sí podría ser importante activar ese tipo de información para que lo tuvieran presentes antes de que le dieran clic en empezar. Que no se nos quede por ahí un año guardado, que ese era el examen de 2018, que esté activo, que aquí lo veamos activo y no que lo hayan oculto. No es necesario, desde que yo tenga estas fechas aquí configuradas como les mostré, pues nadie va a poder ingresar. ¿Listo? Y que tengamos también configuradas las opciones de revisión, que es una de las configuraciones que se muestran. Generalmente, por experiencia y por lo que he verificado en muchos de los exámenes de admisión, no muestran absolutamente nada a los aspirantes. ¿Listo? De pronto algunos les muestran los puntos, pero pues a veces no les muestran nada. Entonces activemos o hagamos esos cambios de ese tipo de configuraciones. ¿Listo? También pues tener presente los intentos que tenemos permitidos. Entonces a veces, bueno, yo sé que casi todos, que se me hizo el examen, casi todos los configuran con un solo intento, pero ahora en la explicación más específica de cómo crear el examen desde ceros, pues vamos a ver por aquí que hay una opción para decirle que es más de un intento. Que se me hizo libres y ahí, ¿qué se me hizo? Intentos permitidos. Pero pues generalmente se deja un solo intento. Bueno, entonces de esa forma ya tenemos nuestro examen. Algo o una recomendación que siempre hacemos es que mostremos el examen de forma de navegación libre y una pregunta por página. ¿Qué pasa cuando acá el sistema me despliega 30 preguntas de una vez y yo empiezo a darle clic aquí, clic aquí? Él no me guarda, él, voy a hacerle aquí a este acá, la prueba por aquí, vista previa. Entonces, recomendamos que se deje una configuración del examen como esta, una pregunta por página, porque si yo no hago un salto entre una pregunta y la otra, él no me guarda. Y si yo despliego acá 30 preguntas al tiempo, pues voy a empezar a contestarlas, pero si en ese momento que yo le diga terminar o enviar, se me va el internet, pierdo completamente todo. Entonces, por eso se recomienda que haga el refresh siempre de una pregunta a la otra para que vaya guardando. Si yo cerrara esto y volviera a abrir, ya me dejaría estas dos que he contestado guardadas. Eso por un lado. Y dos, si yo configuro que no sea libre la navegación, va a pasar que como el sistema detecta que ya estoy en la página 3, se me llega a cerrar o le llego a dar clic en 4 y se me va el internet o se me va la luz o algo, cuando él regrese, él ya no me va a permitir contestar la 3 y me queda sin marcar. Entonces, a veces ahí con eso los estudiantes me dicen, pero no, pero ¿por qué? Entonces es mejor dejar la navegación libre para que yo pueda pasar de una pregunta a la otra. Lo mismo, cuando está la navegación bloqueada, que sea secuencial, si yo no contesto esta y le digo siguiente, ya no puedo volverme a la 4. Entonces queda sin contestar y pues de pronto ahí también tenemos
reclamaciones. Listo, entonces método de navegación secuencial, no dejarlo y solamente libre y página por pregunta por página. Hay otras tareas, configuraciones que podemos hacer. De pronto a veces lo citamos en una sala, de pronto desconfiamos que ese PIN lo tenga otra persona por fuera y podemos colocarle una contraseña a nuestro examen. Entonces simplemente la escribimos en el tablero, ni siquiera la decimos porque ahora hasta pueden transmitir por ahí con ciertos dispositivos a otras personas que estén por fuera. ¿Listo? Pero hay una configuración que nosotros hicimos para también prevenir eso, que se llama bloquear conexiones simultáneas. Si ustedes se dieron cuenta ahora, voy aquí terminar ese intento, a ver cómo hago por acá. Finalizar revisión. Si ustedes se dieron cuenta ahora que uno entra a un espacio de examen, les muestra a ustedes los docentes una información y tiene que ver con una configuración que se activó el año pasado que se llama bloquear conexiones simultáneas de un cuestionario. ¿Listo? ¿Qué significa bloquear esto? Se ha identificado porque los logs del sistema, ya profesora María Victoria, leemos tu pregunta o activas el micrófono ahora. Que la persona está ahí sentada, pero es como si hubiera un muñequito ahí, pero hay otra persona que ingresó por fuera de la red de la universidad. Eso lo puedo identificar con los logs del sistema cuando yo por acá voy a mi curso y bueno, en la parte principal me aparece una opción que dice más informes y si yo busco aquí los registros del curso y le digo que es para tal estudiante o le digo que es para este examen, voy a poder identificar cuando haga el intento. A ver, ¿dónde está? Inicio, creo que dice inicio. Inicio. Por aquí en alguna vez decir inicio, no. Entonces, ¿cómo es que dice? Intento. Por acá él me dice cuándo inicio el intento. Intento. Bueno, entonces cada vez, mira, entonces aquí por inició el intento, por acá, bueno, en algún lado me debe decir que inició el intento. Entonces hay una IP. Toda la navegación de la universidad desde esta sede tiene esta IP. ¿Listo? Entonces yo puedo identificar que si esta IP es diferente dentro de las preguntas o los clics que hace el estudiante es diferente, pues uno ya puede decir que habían dos sesiones abiertas haciendo el examen. En una actualización que hicimos, activamos bloquear conexiones simultáneas. ¿Listo? Eso me va a prevenir que haga eso. ¿Qué va a pasar? El primero que abra el intento, o sea, el estudiante que está ahí, va a poder presentar el parcial. Si hay otra persona con el usuario y contraseña del aspirante o el estudiante, va a tratar de ingresar al intento, le va a decir que está bloqueado y por lo tanto, pues ahí se garantiza eso. Entonces, ese mensaje me aparece como docente cuando yo ingreso a un cuestionario, simplemente me indica cómo puedo activar o desactivar esa casilla. ¿Listo? Y también se le dice que el aspirante o el estudiante va a tener un mensaje. Las recomendaciones es que no puede cerrar el navegador, que no puede, bueno, sí puede pasarse a otras pestañas realmente, pero pues ahí se le coloca que no pase las pestañas ni que cierre la sesión del aula virtual. O sea, si yo estoy presentando ya mi examen, no puedo cerrar la sesión o cerrar la pestaña para volverla a abrir. ¿Listo? Entonces, de esa forma se puede prevenir esto. Hay otra seguridad que yo puedo activar, que es la seguridad del navegador. ¿Listo? Que se hace en JavaScript, que no permite copiar y demás. Estas configuraciones a veces es bueno hacerlos en ambientes controlados. Para mí un ambiente controlado es la sala de sistemas, donde tengo una persona que puede verificar que le muestre en JavaScript esto. ¿Por qué? Porque si lo hacemos desde la casa, por ejemplo, y un estudiante tiene un cortafuegos, a veces esa ventana emergente no la ven y la bloquea directamente y no la puede presentar el examen.
¿Listo? Entonces, esa configuración la hacemos, ya voy a tomar acá un descanso y le doy la palabra al que tenga alguna pregunta. Esa configuración, esas configuraciones las hacemos, aquí donde dice restricciones extras sobre los intentos, aquí colocamos una contraseña y esa es la que le vamos a compartir. Aquí hay una configuración que yo podría, colocar para prevenir que nadie ingrese fuera de la red de la universidad. ¿Con cuál IP? Pues con la que vemos acá en el lot, que es 45.38.199.2. Y con esto garantizaría que ninguna IP diferente a la de esta sede, que en este caso es Bogotá, ingrese al examen. ¿Listo? Antes podíamos hacer una configuración especial cuando el aula virtual estaba en los servidores internos de la universidad. ¿Por qué? Porque yo podía identificar cuál es el grupo de IPs de una sala de sistemas y decirle solamente a este rango. O le podría decir desde la 8 hasta creo que era así la configuración, desde la 8 hasta la 35. O desde la 1, que es la del este, hasta la 35. Y solamente esos equipos de esa sala. Pero al estar por fuera, pues ya me toca directamente con la IP de la universidad. ¿Listo? Bueno, entonces esas son configuraciones que podemos hacer. La otra es la de seguridad del navegador. Por aquí está, que es el JavaScript, que es un navegador especial que no me permite, me bloquea todas las ventanas y solamente me permite estar en esa ventana. Profesor José, profesora María Victoria, que fue el primero que... Buenos días. Es que también fuimos citados compañeros de la Facultad de Estudios a Distancia, pero me comentan que no pueden ingresar a la reunión porque están en lista de espera. ¿Podrían admitirlos, por favor? Sí, acabo de admitirlos, profe, qué pena. Muchas gracias. De todas formas, pues les doy disculpas, no sé qué pasó porque siempre la dejo activo para que entre cualquiera. Pero pues pueden verificar esta información. Creo que habías escrito ahora... Ah, sí, eso era y no lo había leído. No me había fijado. Bueno, listo. Entonces, esas son configuraciones que podemos hacer extras sobre los intentos. En cuanto a lo de bloquear conexiones simultáneas, a la estudiante o al aspirante le aparece un mensaje como este, cuando yo lo tengo activo. Por defecto creo que está activo esa opción cuando yo creo un examen. Los exámenes viejos pues no van a tener esa opción, pero seguramente es fácil activarlo por... ¿Qué se me hizo? Una opción que hice más, espérate. Ah, mírala acá, bloquear conexiones simultáneas. Entonces solamente sería activarlo para que aplique esa restricción. Esa es muy buena, esa restricción. Y ese es el mensaje que les aparece a ustedes. Ya se hizo una socialización el periodo académico pasado indicándoles que se iba a activar esto para que lo tuvieran presentes. E inclusive se hizo un ajuste reciente que nos dimos cuenta, porque antes, ¿qué pasaba cuando un estudiante de su dispositivo móvil lo presentaba en una sala de internet? Y es que mi operador me cambia la dirección IP y estaba restringiendo que si cambiaba la dirección IP lo bloqueaba y eso nos llenamos de varios casos. Pero ya se hizo un ajuste para que no controle la IP, sino que controle la sesión. Que una vez esté desde ese dispositivo abierta o tenga configurado allá en el servidor que cada cosa tiene un poconón de configuraciones y del navegador y él ya sabe que es este navegador, así cambia la IP, entonces se le quitó esa restricción y ya mejoró la cosa. Listo, entonces eso es las configuraciones. Hay una opción también que puedo configurar que se llama navegador seguro. Una de las desventajas es que toca tenerlo instalado, ya sea en la sala de sistemas porque el laboratorista se la activa o la persona encargada de la sala se la activa, o si es en la casa, pues que el aspirante o el estudiante pueda tener activo esto. ¿Listo? Esos son medios de control, digámoslo así, paliativos, porque pues realmente hay unas herramientas más eficientes que ya les voy a hablar de esas de que se llama de monitoreo de exámenes. Una de esas se llama Proctoring o Dora, que fue la que probamos el periodo pasado. Listo, entonces se puede activar, eso se activa aquí por la opción de Safe Exam Browser. Safe, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mírala acá. Pero pues hay que hacer una configuración manual para configurar eso, qué tipo de restricciones le voy a aplicar. Yo la verdad no me complico con eso porque me parece que sí, aparte que debo tener un computador tipo Windows en estas versiones, también pues me sirve para Mac, pero estoy descartando otro tipo de estudiantes
o aspirantes que tienen otro tipo de sistemas operativos, como en este caso que yo tengo Linux. Entonces no podría presentar un examen de un dispositivo como este. Bueno, listo. ¿Qué más tenemos? El límite del tiempo. Bueno, entonces, ¿qué pasa o qué puede suceder en una administración de un examen? Y es que yo los cito en una sala entre las 9 y las 11. Se demoran en llegar, empiezo a las 9. Aunque mi examen tiene una hora, muchas veces, o podría empezar, si yo empezara aquí a las 9:30, que a las 10:30, pues ya no tendría una hora, sino media hora, porque él me lo cierra automáticamente acá. ¿Listo? Otro tema podría ser que, listo, yo empecé a las 9 y les di un minuto, una hora, y a las 10 se cierra. Pero ¿qué pasa? Se fue la luz en la sala de internet, o se va, o se fue la luz, o se va el internet, y yo tengo que ampliar 15 minutos. Entonces, yo podría ampliar esos 15 minutos por medio de esta configuración de acá. Entonces, si yo digo, no, quiero 15 minutos, o sea, 75 minutos, lo podría hacer siempre y cuando no se haya acabado el tiempo, o sea, que todavía tenga acá tiempo disponible y que esta fecha límite o esta hora límite no llegue. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo la active aquí? A los que le quedan 15 minutos, ya le van a aparecer 30 minutos. Y aquí automáticamente navegue de una pregunta a la otra, se le va a actualizar este relojito. ¿Listo, profesor? ¿El que había escrito algo? A ver, ¿quién dice? Luis Alfonso González Feliciano. 9:50 AM. Creo que empezamos a las 10, profesor. La sesión empezó hoy a las 10 en punto. Apenitas fueron las 10. Se inició la sesión. Bueno, entonces, listo. Entonces, de esa forma ya configuramos un examen que tengo disponible ahí, que ya he venido utilizando y reutilizando. ¿Listo? Algo que tengamos pendiente, un estudiante, un aspirante, el sistema no me cierra el examen porque sí, solamente lo cierra o porque se me acaba el tiempo o porque tiene esta fecha de límite que ya llegó. Entonces, así me queden minutos. Si llega a esta hora límite, pues me lo va a cerrar. ¿Por qué? Pues para muchas veces ellos manifiestan esos. Para que se cierre un cuestionario, prácticamente hay que dar 3 clics para confirmarle al sistema que lo voy a enviar. E inclusive el sistema me dice, tiene 5 preguntas sin responder o verifique las preguntas para que la revalide antes de enviar el intento. ¿Listo? La retroalimentación, como ustedes ya lo conocen, pues eso es algo que yo configuro. En estos exámenes de admisión no se permite o generalmente no le activan la retroalimentación. Bueno, listo. ¿Cómo creo un cuestionario nuevo? Y aquí hay algo de información adicional para ustedes, que es cómo crear un cuestionario con inteligencia artificial. Ya ahora les muestro cómo lo puedo crear de forma muy fácil. Ya muchos hemos utilizado la opción de añadir un cuestionario nuevo, cuestionario, seleccionamos, le colocamos el nombre, la configuración, la fecha del tiempo límite que quiero de retroalimentación y demás. Pero desde diciembre hemos venido realizando una serie de capacitaciones. Voy a abrir aquí el link de esta lista de YouTube, donde se les muestra cómo ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial, ¿listo? En sus espacios virtuales. Eso ya está activo. Inclusive este año el contrato nuevo trae una licencia de uso de inteligencia artificial para que hagamos este tipo de ejercicios. Listo. ¿Qué requiero para crear un examen nuevo? Vamos aquí a simular en este espacio, en ese mismo espacio que ya tengo por aquí. Creo que inclusive unas pruebas. Antiguo, menos antiguo. ¿Listo? Vamos a activar nuestra edición como se indica acá para crear un examen con inteligencia artificial. Entonces, simplemente voy a la sección donde quiero crearla, le decimos añadir recurso con inteligencia artificial y aquí le vamos a decir que, a ver cómo es, añadir recurso con inteligencia artificial, listo. Y aquí simplemente le vamos a dar una instrucción como esta. Miren bien la instrucción que les estoy, leanla por un minutico el tipo de instrucción que les estoy dando ahí.
Y yo mientras tanto busco ese texto para no tener que... Listo. ¿Qué le digo yo acá a la inteligencia artificial? Que me cree un examen con este nombre que tenga las siguientes preguntas. 5 preguntas sobre conocimientos básicos en inglés. Cada pregunta con mínimo 4 opciones. 5 preguntas sobre conocimientos básicos de ingeniería industrial. Cada pregunta con 4 opciones. Que este grupo de preguntas tenga una ponderación máxima de 2. O sea que 5 preguntas de estas me van a valer lo mismo que estas 10 preguntas. Estas preguntas me las configura con 1. Y 5 preguntas sobre conocimientos de la Constitución política. ¿Listo? ¿Cómo lo creo? Simplemente aquí le digitamos y copiamos. Bueno, aquí sí deberían ampliar eso un poquitico. No sé por qué me aparece a mí así o si lo puedo ampliar, pero bueno. Y una vez esté listo, simplemente le digo generar con IA y él me va a crear un examen con esas características que se va a llamar examen de admisión IA. Y ahí ya empieza a generarme. Entonces, vamos a pasar a otro tema mientras él hace la creación de la actividad. La vamos a ver aquí ahora al final del ¿Alguna pregunta hasta ahí, profesores? No. Bueno, listo. Bueno, entonces ya les muestro lo que él me crea acá, el tipo de actividad y las preguntas que me crea con ese espacio. Bueno, ¿qué configuraciones tenemos nosotros en un cuestionario? Pues básicamente en la creación de un cuestionario. A ver si termina esto. Demora siempre un poquitico que está buscando por allá toda la información para crear los bancos de preguntas y eso. Entonces, el nombre de mi espacio, permítame ver si yo puedo aquí hacer eso. Un segundito. Profesor Diego. Sí, buenos días a todos. Básicamente quería preguntar, ya sé que pues mientras íbamos para allá, el semestre pasado utilicé el complemento Dora para realizar el examen de manera remota. ¿Este semestre contaremos con ese servicio o digamos era solo por la demo? Era solo por la demo, profe. Pues, ¿qué hemos tratado de hacer aquí en la oficina de la STIT? Primero, pues, bueno, eso ya es una necesidad. Tener un software de monitoreo de examen es una necesidad. La universidad a través del DEIN ha venido utilizando por años un software que se llama Proctoring. Bueno, antes se llamaba otro nombre, ese fue el nombre ahora. Small se llamaba primero, luego Proctoring y tiene un licenciamiento para uso de ellos. Si ustedes se fijan en la configuración, permítame si yo lo puedo ver por aquí, en la configuración de un examen, ustedes van a encontrar una sección que dice configuración de Proctorizer, que es una herramienta de monitoreo que solo la utiliza el DEIN, por eso se le puso este mensaje porque no se puede restringir. Acá el año pasado aparecía Dora, se impulsó esa herramienta porque es mucho mejor que Proctoring, creo que mucho más económica, y se hizo un estudio para que ustedes participaran, unas encuestas, y ese informe ya se le pasó a Vicerrectoría Académica y creo que a las facultades y programas. ¿Para qué? Pues para que internamente verifiquen la importancia de pues, la preparación de nuestros egresados. Entonces, eso está pendiente, profesor. Ya se desactivó por parte de la empresa en diciembre. Estamos esperando instrucciones que nos digan o que directamente Vicerrectoría Académica contacte la empresa y dígale cuánto me vale, pero pues eso estamos ahí. Por el momento, pues no va a haber. Esa es la forma más eficiente después de todas las configuraciones extras que yo les mostré de poder llegar a controlar la presentación de los exámenes. ¿Listo, profe? Bueno, Sí, gracias. entonces, ¿qué pasó aquí? Ya creo que me terminó el examen, esa era la ventana que tenía. Él al finalizar de la sección me creó
un examen con el nombre que le dije, examen de admisión IA. ¿Qué tengo que hacer con este tipo de exámenes? Pues verificar aquí la configuración de mi espacio, la temporización, el tiempo límite, pero aquí en preguntas él ya me relaciona o me crea las preguntas. 5 preguntas en inglés, 2, 3, 4, 5, 5 ingeniería industrial, en este caso pues esa fue la prueba que le dice que lo solicité y con una ponderación máxima. Aquí que tendría que llegar a mirar si cambio esto a 50 para actualizar esto allá, en lo mismo en la configuración de mi espacio, de acá de la configuración. ¿Listo? Miremos acá por joder a ver qué pasa aquí con ese examen. Hagamos una prueba, una visualización previa a este cuestionario. Entonces, ¿cuál es la traducción en español de inglés a good morning? Entonces, buenos días. Y esas son los tipos de preguntas que él me creó. Todas deben de ser opción múltiple con única respuesta. Pasemos a las 5D de ingeniería. Vamos a ver qué me pregunta. Y las últimas 5 de constitución. Miramos por aquí la 12. O sea, creería que pero bueno, listo. Entonces, de esa forma podemos utilizar la inteligencia artificial. Bueno, ahora miremos cuando yo creo un examen desde ceros, qué tipo de configuración yo tengo dentro de lo que es mi examen. Pues acá damos un recuento general de las configuraciones. El nombre aparece acá, es un campo obligatorio. La temporización, entonces la sección de cuándo se abre, cuándo se cierra, el tiempo límite que debo colocar. Si el envío se realiza automáticamente, que es lo recomendable, no que él le diga que si no le dio enviar y terminar, pues pierda todo, no, simplemente que las preguntas que tenía, pues las tenga en cuenta para calificarlas. Y así sucesivamente, tiempo límite, cuando el tiempo límite ha terminado, si se envía automáticamente o no, o un periodo de gracia, entonces aquí podría decirle, listo, se le acabaron los 30 minutos, pero tiene un periodo de gracia de 3 minutos. Inclusive en esta configuración que yo le mostré ahora, no debería estar. Ese examen es ese. Es este de prueba. ¿Por qué? Porque si yo no le digo enviar y ni le doy tampoco enviar después del periodo de gracia, ¿cuál era este? Este. Ah, bueno, claro, ese es el de prueba, yo le he hecho bastantes cambios. Pero con esta configuración que tengo acá en esta prueba, si yo le dejo un periodo de gracia, pasa la 1 hora y 2 minutos, si no la de enviar, pierde todo. Es mejor dejarle siempre el envío, se realiza automáticamente para evitar ese tipo de errores. La calificación, entonces si hay una categoría de calificación, pues generalmente acá para estos exámenes no, pero lo que es presencial, primer parcial, segundo parcial, primer 30, segundo 30 o 40. El método de calificación más alta, promedio de calificaciones en el caso que yo la... que se me hizo el esquema, no, pero método de calificación más alta, entonces intentos permitidos, entonces en el caso que active más de un intento, ¿qué tipo de promedio o calificación le voy a dar al examen? ¿Qué esquema? Si cada página una pregunta, todas las preguntas o cada 50 preguntas, entonces yo digo cada pregunta, nunca todas las preguntas en una sola página, yo recomiendo cada pregunta, que la navegación sea libre, no se bloquee, que ordenen las preguntas al azar, que el comportamiento sea la retroalimentación deferida que la da por defecto, si hay varios intentos, que cada intento se base en el anterior o no, y las opciones de revisión, que en este caso, pues, activo o desactivo a medida que pasan los 4 espacios. Durante el intento está bloqueado directamente por configuración. Después del intento, una vez termine, más tarde, mientras todavía está entre esta fecha de límite en que está abierto, que puedo ver, o después, cuando ya todos hayan presentado el parcial. Y vamos explicando cada una de estas 14 secciones de configuración que tiene el parcial. Listo, la apariencia, que si utilizo un navegador seguro, que si le coloco contraseña o no. Listo. Entonces, esa es la configuración de lo que es el examen.
competencias, bueno, aquí otras configuraciones. Listo, ya el otro tema es algo que de pronto ya hemos manejado y es crear un banco de preguntas nuevo. Entonces, simplemente para crear un banco de preguntas nuevo, voy a la página principal de mi curso, le digo banco de preguntas, voy a categorías, acá puedo verificar mis categorías, le puedo decir creo una categoría, hace parte de qué categoría o subcategoría, o creo una nueva. Entonces, misión 2026-02. Añado la categoría. Acá puedo ya empezar a organizar preguntas de un banco al otro. Entonces, ¿cómo muevo preguntas de un banco al otro? Pues voy al banco que tengo las preguntas, las selecciono en el caso que yo quisiera actualizar mi banco, tenerlo organizado siempre por periodo, pues simplemente la selecciono. Con la seleccionada la voy a mover y voy moviendo mis preguntas al banco que yo requiera. ¿Listo? Bueno, crear una pregunta es muy fácil, simplemente estando ya sea en la sección de acá de preguntas, seleccionando la categoría en la que quiero crear la pregunta, simplemente le decimos, ¿qué pasó? Añadir condición. No, acá es una condición para hacer un filtro. Perdón, Crear nueva pregunta. Crear una nueva pregunta, gracias. Opción múltiple, con única respuesta, añadir. Acá generalmente he colocado cualquier nombre que sea de pronto secuencial, pregunta 01 o 02, el enunciado. Voy a escribir aquí algo rápido. Bueno, aquí también inclusive mostramos en este tipo de configuración las secciones. Ya me vuelvo acá un segundito. Lo que debo tener en cuenta cuando voy a crear una pregunta de opción múltiple, qué información es requerida, el nombre, el enunciado, si se permite una o varias respuestas. Entonces, Colombia, estado de la pregunta que está lista o es borrador, creo que eso es nuevo. Esa no lo he incluido acá. Ahí, desde una actualización, yo puedo decir que esta es una pregunta borrador y si la está en un banco de preguntas para que me la escoja automáticamente, pues no me va a escoger estas que son borrador. Puntuación por defecto. Entonces, si tengo un área que quiero calificar el doble de la ponderación, le pongo 2 o el número que yo estime conveniente. Por defecto, 1, retroalimentación general de la pregunta. Si se permite una pregunta o varias, que me baraje las opciones o los distractores, cómo numero las opciones. Que si muestro las instrucciones estándar, entonces le va a salir un mensaje que le va a decir de las siguientes preguntas, escoja una, pero pues a veces cuando son preguntas de múltiple con única respuesta, pues uno ya entiende que escoja una. ¿Listo? Y aquí los diferentes distractores. Entonces, generalmente, pues yo coloco la pregunta correcta siempre de primeras. ¿Por qué? Porque yo tengo por aquí la opción por defecto que es barajar respuestas. Entonces, esta opción puede que me aparezca de primeras o puede que me aparezca de A, B, C o D o el número de respuestas que tenga. Y recomiendo pues siempre la calificación 100% para la primera y ya los demás distractores pues simplemente los coloco, no es necesario colocar que 0%. Y los otros distractores aquí. Y de esa forma ya creo una pregunta. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a las secciones que tiene para crear una pregunta de opción múltiple. ¿Listo? Todas las preguntas que tiene el sistema aula virtuales para crear se califican automáticamente porque ya están preconfiguradas. La única que no se califica es la de tipo ensayo, que es un espacio para que el aspirante o el estudiante escriba ahí cualquier cosa. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos? Entonces creamos preguntas, categorías, movimos de un banco a otro preguntas. Si estoy creando desde ceros mi parcial y tengo mi banco de preguntas, pues debo relacionar las preguntas. Entonces cualquier espacio nuevo que yo cree, pues debo ir a la sección de prueba, curso. Vámonos aquí de curso. Entonces si yo tengo un espacio nuevo por aquí, que añadí un recurso normal por aquí, cuestionario. Creo que eso es lo único que necesito. Entonces tengo que, una vez mi banco, colocar las preguntas acá,
que eso es la opción de relacionar preguntas aquí. Entonces simplemente le digo que me agregue una pregunta aleatoria. En este caso, escojo mi banco de preguntas. Entonces 2026-2, le digo que me escoja de este banco. Bueno, aplico los filtros y le digo que me escoja 2 aleatorias de esa. Agrego esas preguntas. Aquí él me identifica en el espacio que son con un dadito que se escogieron de este banco. Entonces, yo puedo ampliar mi banco de preguntas admisión 2026-02 con 50 preguntas, aunque tenía 5, pero a medida que lo voy ampliando, él me va cogiendo de ese universo de las 50 o las nuevas que tenga. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se llama relacionar. ¿Listo? Entonces, una pregunta aleatoria y aquí voy escogiendo los diferentes bancos. En el caso que quiera solamente una y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pues el banco de preguntas, crear una nueva categoría que ya lo vimos, organizar o crear las categorías. A nivel de categoría, ¿qué puedo hacer con la categoría? Pues puedo, devolvamos nuevamente aquí a banco de preguntas, voy a abrir una pestaña nueva. A nivel de categorías, pues puedo mover mis categorías derivadas, entonces la voy a mover y aquí le digo que me lo mueva a otro banco de preguntas, que haga parte de otro banco de preguntas. También puedo editar los ajustes de mi banco, como cambiarle el nombre o renombrarlo. Bueno, las 19 tipos de preguntas que tenemos, cómo creamos una pregunta. Hicimos el ejemplo de opción múltiple con única respuesta. En cuanto a preguntas, ¿qué acciones tengo? Entonces, en cuanto a preguntas, si yo voy por acá por preguntas, tengo unas opciones de, por ejemplo, decir que esta pregunta la pueda exportar como archivo XML. Esos son los archivos que maneja estándar Moodle. El principal es XML, que es básicamente mostrar un tipo de configuración como esta que vemos acá. Si yo les muestro a ustedes la pregunta que acabo de descargar, que era solamente la pregunta 30, la sola pregunta 30, esa que ustedes vieron allá, acá está preconfigurada. Eso es un archivo estándar que lo puede recibir cualquier otra plataforma Moodle. Generalmente hay compatibilidad 100% entre la misma versión que esté aquí con la de otra universidad, pero también casi como esto da un mensaje estándares antiguos, lo va a poder recibir otra versión anterior a la 4.5 que tenemos acá. Esta exportación de tipo de preguntas yo lo puedo hacer en diferentes formas, o a nivel de una sola pregunta, que es esta, o también poder decirle que me exporte todo el banco de preguntas. Acá en el banco de preguntas tengo una opción que me dice exportar. Y voy a poder escoger entre los diferentes formatos, que el por defecto es Moodle XML, y le voy a decir, venga, expórteme esas 5 preguntas del Banco de Admisión 2025-02. Y le digo, exporteme estas preguntas a un archivo. Entonces, este archivo me va a llevar el contexto de ese banco con sus 5 preguntas en este nuevo archivo que está acá. Entonces, imagínate, si para una pregunta era de todo eso, imagínate, mira, para 5. En este formato que es, digámoslo así, el más estándar. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo yo hacer con una pregunta que exporte? Pues básicamente me la puedo llevar a otro sistema de aulas virtuales o a otro espacio virtual que tenga. ¿Listo? ¿Cómo hago el proceso inverso? Pues con la opción importar. Supongamos, yo tengo por aquí, dentro de mis cursos, un espacio, vámosle aquí el C, ya tengo esto aquí. Y le puedo ir a la opción de banco de preguntas y aquí le voy a decir importar. Y aquí voy a escoger el mismo formato, selecciono de mi disco duro el archivo. Entonces, en este caso voy a escoger el banco de preguntas que exporte completo con sus 5 preguntas. Y le digo subir este archivo y de esta forma ya tengo entre este espacio las 5 preguntas. ¿Listo? Que si yo verifico acá internamente, dentro de las categorías voy a, creo que tener un espacio que dice admisión 2025-02 con las 5 preguntas. ¿Listo? A nivel de preguntas, ¿qué opciones que creo que se me pasó ahora que yo lo omití por aquí? La opción de editar mis preguntas. Entonces, ¿cómo yo edito una pregunta? Pues simplemente la tengo acá, digo clic en editar. Acá están las otras versiones nuevas que es listo y borrador. Por aquí inclusive hay un tutorial de quién fue el último que modificó la pregunta. En el caso que algunas aulas estén administradas por más de uno.
de un docente. Y aquí tengo otras opciones. Editar la pregunta, duplicarla, que es otra de las opciones donde quiera crear una pregunta parecida a esta, borrarla o exportar la pregunta como ya lo vimos, o hacer la vista previa de lo que es esta pregunta. Me imagino que está. 86 vicepresidencia, mira que no, ni la sabía. Listo, entonces expandir, finalizar revisión, cerrar vista previa. Entonces, a nivel de preguntas, tengo este tipo de edición, pues ya para ir a editar. Esta es la forma de importar como les mostré ahora. Obviamente, con una categoría si quisiera llevarla a esa categoría. Y cuando exporto, hay varios formatos. Hay unos formatos que son más estándares como este icon, que son a veces más fáciles de, de crear. Yo podría crear preguntas en este formato, un archivo TXT. Exportemos una pregunta aquí por estar en ese formato. Esta de ciencias sociales. Exportar. Exportar, exportar, exportar. Pero es que aquí me la manden en esa XML. No, entonces no. Preguntas. Exportar. El icon. Y seleccionemos esta categoría. Entonces mira como ese formato me crea un archivo TXT que es muy fácil, mira. La figura me creó con I, A, B, C, D y con este. Entonces desde que yo creé mis preguntas así, A, B, C, D, answer, él me lo va a interpretar cuando yo le diga importar en formato icon. Lo que pasa es que este no tiene mucha compatibilidad porque hay preguntas que ahora tienen enlaces y demás y ya por ahí no se puede manejar ese tipo de configuraciones. Bueno, listo. Yo creo que ya estamos terminando. Ya vimos cómo adicionamos preguntas a un cuestionario desde ceros con agregar. ¿Qué se me hizo? Con agregar un cuestionario que tenga intentos no va a poder ser editado. Entonces, miremos aquí dentro de mi espacio virtual prueba. Un examen que yo ya tenga intentos, que se me hizo con intentos. Yo identifico acá que tiene un intento, por acá, por acá, por acá, resultados. Acá está el intento. Yo no puedo cambiarle las preguntas, entonces porque tiene intento, apenas puedo hacer ciertas acciones como cambiar la calificación máxima, editar mi banco de preguntas para recalificar las preguntas en el caso que así lo requiera, pero no puedo modificarlo. Entonces, ¿qué debería hacer? Pues ir a este intento, eliminarlo para poder cambiar, digámoslo así, que las reglas del juego con la opción aquí de eliminar los intentos. Lo mismo, yo tengo la opción, miremos aquí una pregunta de estas, a ver de qué banco es. Yo tengo la opción de cambiar, supongamos que tenga una reclamación de un aspirante, un estudiante, que esta pregunta estaba mal formulada, yo puedo, y se la calificó mal, yo puedo ir a editar mi banco de preguntas directamente, hacer los cambios a mi pregunta con la opción de editar. Lo que pasa es que acá no me lo permite, tendría que ir a editarla ya en el banco directamente. Y una vez edite mi pregunta acá y le diga recalificar, ya sea seleccionado todos los estudiantes, y le diga recalificar los intentos, todas las preguntas y recalificar ahora. Y él me va a hacer una reponderación de los resultados. Esa es una opción que a veces no las tocamos, pero que puede ser útil en el caso que lo requiera. También dentro de la configuración de un cuestionario, la forma como se muestran las preguntas, vamos aquí a curso, vamos a esta última que creo, ¿cuál fue el que miré aquí? Espérate. No, aquí no fue. Vamos aquí a este. Entonces puedo configurar, vámonos aquí, este de IA, por ejemplo, este que me creó IA. Entonces, acá en la configuración de las preguntas, yo puedo crear etiquetas. Entonces puedo decirle que esta primera etiqueta va a ser idiomas, porque son estas primeras 5 en inglés. Estas que van aquí vendrían a ser de un encabezado. Entonces, eso es lo que se llama crear encabezados. Y aquí es decir, del área, por ejemplo. Si tuviera matemáticas lo haría. O aquí estas que habla de un encabezado
y Constitución. Y ya digámoslo así que simplemente se le da a guardar. Y cuando vea ahorita aquí este cuestionario, en mi vista previa, pues acá en el panel me va a aparecer la clasificación que yo tengo de estas preguntas. Bueno, agregar, ya agregamos preguntas, editar cabeceras, agregar preguntas también ya lo hicimos, nuevos títulos para las cabeceras. Repaginar, bueno, aquí eso es algo de información general de repaginar. Yo cuando tengo un examen configurado lo tengo de esta forma, pero en un momento dado yo podría decirle que me muestre, ¿qué se me hizo la opción? Paginar de nuevo, que me muestre de a 2 preguntas por página. Y me aparecería, mire, idiomas, me va a mostrar 2 preguntas en una página y así sucesivamente. O también podría decirle que, a ver, repaginar de nuevo, ¿cómo es que lo hago? Paginar de nuevo y le digo que hay una página por pregunta. Y aquí nuevamente me muestra las páginas originales. Bueno, en cuanto a intentos, entonces, en cuanto a intentos, ¿cómo exporto los intentos? Pues simplemente voy a resultados de mi espacio. Bueno, aquí vayamos al que tiene intentos. Entonces simplemente voy acá a resultados. Si quisiera guardar evidencia por cada intento, pues simplemente le digo revisión del intento. Si me están pidiendo un archivo para guardarlo, pues simplemente lo mando a imprimir y guardo por cada uno estos intentos. O también directamente acá por resultados, voy y selecciono la forma en que quiero exportar los intentos que tuvo ese examen. Y aquí tendría un archivo de Excel, la calificación por cada pregunta y la calificación general de todos los aspirantes o todos los estudiantes que tenga ahí. Bueno, revisión del intento, exportar, eliminar un intento, pues es sencillo, simplemente se escoge acá o eliminar los intentos. ¿Listo? En el caso que haya ocurrido algo durante el transcurso de la presentación del examen y que todavía puede hacer. La opción de recalificar, pues ahí aparece también en esta parte. Simplemente modifico en el banco de preguntas la pregunta y ya tendría con esa opción de recalificar la nueva ponderación de los exámenes. ¿Listo? Ya para terminar y darle la palabra al profesor, acá por registros, pues yo tengo la opción de verificar los lots del aula virtual. Recordemos que cada clic que un estudiante yo haga, me va a quedar registrado allá. Nuevamente, aunque ya hicimos ahora un ejemplo, vamos a la página principal del curso, vamos al menú más, informes, escogemos la opción de registros, de pronto un participante o todos los participantes, qué tipo de actividad o qué días. Entonces, por ejemplo, este examen de admisión con intentos y le digo conseguir estos registros. Cuando escojo a uno, pues aquí voy a poder verificar qué ha hecho en el curso, cuándo inició el tour. Por aquí me va a decir tour iniciado, ha comenzado el intento. ¿Qué sería lo normal? Que todas las IP sean la misma. ¿Listo? Obviamente hay un universo muy grande acá en la universidad porque pues al ser todas las IPs, al estar el servicio de las virtuales en la nube, todas las IPs que navegación que haya de aquí hacia allá va a quedar con esta IP. Pero pues si fuera ya en el lugar de un estudiante, pues no debería cambiar esa IP. Y podría yo poder identificar acá. Pero como les digo a veces los operadores, cuando se está navegando, en el momento que yo le doy clic en este segundo y después a los 3 minutos de pronto le doy clic otra vez, esa IP podría cambiar. Entonces tampoco no es tan fiable. La recomendación que yo llegaría a hacer a todos y que hace rato se está tratando de incentivar es que se compre un software de monitoreo para que se haga un control. Por último, en las salas de sistemas hay una forma de aplicar seguridad sobre los equipos, donde hay un software que se llama NetSupport, por acá hay un link a ese software. Yo puedo desde una pantalla del docente, primero pues decirle al que maneja la sala de sistemas que tenga activo NetSupport, creo que todos lo tienen activo, que de pronto le dé una pequeña inducción de cómo puede monitorearlos, cómo puedo utilizar las opciones que me muestra el sistema para bloquear, por ejemplo, que solamente entre a la página del aula virtual.
Y que pronto pueda también ustedes saber cómo bloquear en un momento dado el teclado y el ratón de todos los equipos que están en ese espacio de la sala. ¿Listo? Enlaces de interés, los que ya conocemos, las aulas virtuales de uso de apropiación de las TIC con las memorias. En la lista de YouTube de esta sesión ahora va a quedar más adelante la grabación del día de hoy. Referencias a otros ciclos de capacitación que hemos tenido. Les recomiendo en el espacio virtual de uso apropiación de las TIC docentes, el espacio de inteligencia en aulas virtuales. Aquí vamos a encontrar embebidas este tipo de capacitaciones. Acá hay una reciente que coloqué, creo que ayer, sobre creación de cursos completos con inteligencia artificial. Es interesante, se los digo, yo ayer hice la prueba ya para terminar, pero no es que me extienda un poquitico, de crear un curso con inteligencia artificial completamente. Les muestro por aquí. IA artificial, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Abierta, prueba. Ay, Dios mío, ¿qué se me hizo? Curso de nivelación, 100% con IA. Yo le subí apenas el sílabus, le di unas instrucciones que están ahí generadas y me creó por cada unidad, con solo el sílabus, inclusive el sílabus no es que diga mucho, pero mira, este es el sílabus, a ver qué se me hizo. Con este sílabus, que tiene unas unidades con unos nombres, le di unas instrucciones para que me creara completamente este curso, le dije que me creara imágenes y mira todo lo que me creó. Las 8 unidades más o menos que tiene, cada una con las instrucciones que le di, una bienvenida, un glosario, una actividad de score, una actividad de práctica de operaciones con enteros, un examen de evaluación, una tarea de estudio de caso. Me imagino que estas debo configurar las fechas, porque yo no le dije que me configurara fechas, no sé si lo hará la inteligencia artificial, fechas límites y esto, no, tendría que empezar a esto, pero mira todo lo que me creó. Entonces, la cosa es bien interesante, les digo porque me parece que las imágenes están bien, ya le hice una pequeña revisión así por encima, me pareció muy interesante todo lo que me crea. Mira en el banco de preguntas, no sé si esta tiene 10 preguntas, venga, miramos. Creo que esa era la instrucción que creara con 10 preguntas, mírenlas. Y no son malas las preguntas, ya las estuve mirando. Entonces, es interesante como medio de apoyo a la docencia, ese tipo de herramientas para que por favor lo tengan presente. Y medios de contacto por último y sección de preguntas. Entonces, profesores, muchas gracias por haber participado. Ahora les aparecerá la grabación. Profesor Diego, por favor, activas el micrófono. Sí, buenos días de nuevo. Es que cuando uno elimina el intento, cuando uno tiene solamente, digamos, 10, 4 estudiantes,